Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Yo, como siempre, encantada y agradecida por poder llegar un día más hasta sus hogares, su oficina, en las redes sociales. Nos han reportado que hay muchas personas que salen a hacer deporte, lo utilizan como método de relax también, el poder descargar cada uno de nuestros programas y poder seguir agregando valor a su vida. Esto es lo más importante, el que podamos seguir creciendo como comunidad, pero creciendo física, mental y espiritualmente. Eso es muy importante para nosotros. Así que, como siempre, yo tan agradecida de poder tener a estos invitados estrella. De verdad que honor para mí el que puedan hacernos ese espacio en agenda. Sé de lo ocupados que se mantienen, sé de las múltiples actividades, pero para nosotros siempre es de mucha bendición el poder tener a invitados de lujo. Así que el día de hoy la licenciada María de Los Ángeles Miranda nos acompaña. Ya teníamos un tiempecito de no poder conversar, Sí, ya. pero este era el día. Así que, ¿cómo estás? Muy buenos días, siempre es un gusto verte. Bien, gracias. Muy feliz de volver a acompañarlos y de estar en contacto con la comunidad. Mira qué outfit tan hermoso. Estás como cuando esos, no sé si has visto esos TikTok de cuéntame un poco acerca de tu outfit. ¿Cuánto ha costado tu outfit? Me encanta porque tienes esa combinación tan perfecta. Has encontrado esos Sí. colores que realmente resaltan. Y a pesar de que a veces uno tiene dificultades, que sí hay, nosotros lo que callamos los alérgicos, dirían por ahí, Que si el es que calor, si hay calor hace mal, que si hay frío hace mal porque mucha humedad, que si viene la etapa del polen, o sea, las Sí. 4 estaciones del año son complicadas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero no, yo creo que he aprendido a ir fluyendo con el clima porque ya, como tú decís, cuando uno es alérgico, ay, hay que amar el clima que sea. Entonces, Sí, hay que irse toca. adaptando. Hoy leía un comentario que decía, el calor y mi perimenopausia no pueden conmigo. Juntas son una bomba. Y yo puse por 2. Yo veía uno donde las amigas que están en esa etapa, ay, amigas, quiero mostrarles mi nuevo abanico. Y entonces saca un abanico precioso que compró en México, la otra saca el doble del tamaño de ese abanico y la otra saca un abanico casi que de este tamaño porque dice, no, yo eso no lo aguanto, ¿verdad? Pero Sí, sí. siempre encontramos la forma de ver cómo seguimos adaptándonos, porque estos cambios son cosas que no están en nuestras manos, ¿verdad? Y ahí sí Claro. que, como dice esa frase, eh, ayúdanos, Señor, a entender las cosas que no Que puedo no podemos. cambiar. No puedo cambiar, que no están en mis manos, valor también para Sí. poderlas aceptar, ¿verdad? Porque a veces Sí. vienen situaciones complicadas en el clima, en el emprendimiento. Yo me imagino tú en terapia, ya Mm. sea grupal o individual, a veces quisieras tener como esa varita mágica Ay, de sí. decir, entienda, porfa, pero no se puede. Lo que callamos los psicólogos. Yo creo que un día vamos a tener un programa de esos, ¿verdad? Lo Sí, que por callamos los favor. psicólogos. Sí, sí, sí. Y que Sí. el otro día compartía con unas amigas, no sé si has visto esa serie, yo la verdad no la terminé de ver, pero hay muchas partes que han sacado algunos TikToks de esta serie envidiosa, Argentina. Sí, sí, sí. ¿verdad? Ajá. Entonces ella como estaba recibiendo la terapia y le dice a su psicóloga, bueno, yo creo que ya estoy para el alta, yo ya me siento bien y no sé qué, y entonces ella anota y le dice, no, necesitas 12 terapias más, y entonces ella le dice, ¿y qué? ¿Necesitas dinero? ¿Te metiste alguna deuda? ¿Tienes algún vicio o algo? Esas son cosas que callan los psicólogos, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que yo creo que es bien difícil el llegar y dar de alta a alguien, porque
es que el proceso de uno crecer, al final eso es, porque es como la vida, al Ujú. final siempre vas evolucionando y siempre te toca el reto de ir enfrentando los Sí. conflictos que te van pasando. Y hay muchos que sí hacemos las tareas y ahí vamos esquivando las Mm. cosas y uno cuando hago la tarea dice uno, ah, bueno, sí, en terapia aprendí tal cosa, entonces sé que así tengo que enfrentarlo. Pero hay muchos otros que no aprenden, o sea, que estás, o sea, necesitan ese soporte. Yo sí siempre digo, si llevas unos 10 años, 15 años en terapia y seguís con el mismo comportamiento, ahí el problema no es el terapeuta. Por favor, no es que el terapeuta tenga inconvenientes. Sí, es Sí, que, y es que sabes que creemos que es una enfermedad que se cura así, nada más. Por ajá, ejemplo, sí, ¿verdad? Cuando y hablamos de esos tiempos, pues yo que he sido paciente al inicio, yo decía, bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? ujú, ¿Verdad? Pero sí. comprendí que es parte de un estilo de vida también. Sí, A y veces vas ya no, aprendiendo, sí, a veces ya ajá, no vienes sí, arrastrando tantas cosas, has sí, sanado, pero sí. es importante siempre tener esa El cita. mantenimiento, yo siento que es Exacto. eso, porque yo siempre les digo, por ejemplo, a las de terapia grupal, están una temporada y ahí no, ya, lo resolví, me siento bien y sigo como que nada, Es como llevar tu carro a ¿verdad? la agencia, hacer su servicio. Ajá, y sí, está bien porque te funcionó, Mm, pero hay que tener mantenimiento, tenés que escuchar podcasts, leer libros, mm. de repente, y sí, tengo a alguien que, por ejemplo, hay agenda una vez al mes. Sí, estuvo un tiempo conmigo que sí estuvo 2 años Consecutivos. religiosamente consecutivos y de verdad avanzó. Y luego se quedó con una vez al mes. Y ella me escribe y me dice, no, es mi mantenimiento. Me dice, ¿verdad? Mm. Y de repente cuando sí ya siente que necesita un poquito más, entonces ya me dice, Te no, escribe mejor... ayuda. exacto. Y porque al final es eso, es crear ese vínculo en Ujú. donde también yo tengo la confianza de que la gente que ha estado conmigo tiene las herramientas y que puede salir. La semana pasada justamente atendí a alguien después de 3 años de que dejó de terapia, pero en esos 3 años logró quedar embarazada, tuvo o Mm. sea, toda su vida Pasaron evolucionó, muchas cosas. pasaron muchas cosas que gracias a la terapia logró hacerla, Ujú, qué bonito. ¿verdad? Y ahorita está abrumada precisamente por este nuevo estilo de vida. Entonces me dice ella, no, yo sé que lo que tengo que aprender nada más es a volver a estar conmigo. Entonces aquí estoy, me dice yo, bueno, al final es eso. Y que al final de cuentas a veces no podemos ni debemos de esperar a nuestra cita del mes porque lo que nos está Sí, pasando lo estamos sintiendo hoy, hoy, ahorita. sí, sí. Y que es bien difícil porque las emociones al final están todos los días. Sí. O Si sea, no es porque están, ya no estamos vivos. exacto, están todos los días. Y a veces como que lo mismo de que como ya he trabajado en mí, entonces, yo puedo, Ujú, ¿verdad? Cuando realmente el trabajo es, yo puedo, pero necesito hablarlo con alguien que sea imparcial, por ejemplo. claro. ¿Verdad? O con alguien que sea más objetivo, o con alguien que, pues me dé aunque sea otro punto de vista, porque eso es una de las cosas. ¿Cuántos han ido a terapia y de repente dicen, bueno, es mi cita y voy a ir a hablar de esto, 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 y oh, sorpresa, resulta que no hablaste nada de eso porque salió otra cosa, ¿verdad? O sea, el terapeuta te hizo preguntas que te llevó a otro lado y uno dice, pero si yo no venía por esto, Mm. pero al final eso era lo que hay detrás de tu conflicto. Y mira que eso es lo que Ujú, me encanta de tu técnica y la dinámica que manejas con tus sí, pacientes, porque no es lo mismo, pero sí es sanador la terapia sí, grupal eh, con un complemento de terapia individual. Cuéntanos cómo sí, funciona y sí, qué están sí. manejando en este mes y qué van a manejar en todo este mes de junio en cuanto a terapia grupal. La terapia está abierta siempre, o sea, el O sea, puedo objetivo es incluirme que, cuando yo quiera. sí, el Ujú. objetivo es que obviamente te des cuenta que hay personas que yo tengo gente que ha estado 3 años en terapia, Qué por bonito. ejemplo, ¿verdad? O sea, que lleva lo Ujú. grupal. Entonces, que te des cuenta que igual ellas pudieron salir del conflicto en el que estaban. A veces la diferencia es que en la grupal
todos los seres humanos funcionamos con un sistema y somos mamíferos Ujú. y necesitamos justamente el tener esa persona que esté ahí a la par dándonos aunque sea calor Claro. o por lo menos saber que no soy la única loca que está viviendo esto y que está sintiendo así. Hoy cuando te digo que leí eso de el calor y la perimenopausia dije, ay, no soy la única que se está muriendo de calor. Más tarde cuando te metas a tus redes, ya tú dijiste por dos, va a ser por Por montón miles. exacto. Entonces, la terapia grupal es eso, justamente, el no sentirse solo. Y actualmente, a nivel mundial, la enfermedad se está dando precisamente porque la gente se siente sola, Claro. ¿sí? Entonces, la terapia grupal está centrada en que encuentres un lugar libre de juicios, Ujú. libre de el que dirán, en donde sean desconocidos, en donde tú vas a decir, pero ¿cómo voy a hablar de mis conflictos? Ah, bueno, todas están ahí en la misma sintonía, ¿Tú crees que ¿verdad? los seres humanos nos hemos vuelto como más fríos, Mm, distantes? Si imaginemos antes de pandemia, pues habían ciertos vínculos que creíamos que mm, eran intocables, irrompibles, que eran sagrados. Pero sucede una pandemia, sucede un duelo, una ruptura, y entonces como que te da vuelta la mente y el corazón, y entonces empezamos a ser así como más distantes, y aparte estos ujú, famosos dispositivos que, sí, si bien es cierto, han venido a solucionar muchos aspectos de nuestra vida laboral, pero también han venido a ser como esa pared sí. entre las personas. Yo creo que cuesta mucho que seamos conscientes de cuáles son nuestras heridas. Ujú, Y a veces el creer que solo a nosotros nos pasa lo que nos pasó o lo que nos está pasando te ujú. hace insensible a un mundo que está viviendo las mismas heridas que tú, en diferente manera, pero ahí les está, por ejemplo, todos crecimos con heridas de infancia, todos crecimos con dolores, traumas, ¿verdad? Pero en algunos casos creemos que, ah, bueno, como yo crecí en cierta situación, entonces soy mejor que el otro. Que el resto del mundo se friegue, dice Sí, uno. al final hay mucha gente que sí es así, o sea, Sí. y lamentablemente yo he estado observando y creo que también el guatemalteco tiene un poco de eso, ¿no? Dice, a mí me costó, que al otro también le cueste, Ujú. ¿verdad? Cuando al contrario, o sea, si a mí me costó es, bueno, te voy a ayudar para que no te Ya cueste recorrí yo tanto. una parte del camino. Exacto, creo que, y esa parte es la que, por eso es que hay que trabajar mucho la salud mental y hay que Ujú, trabajar el sistema como tal. claro. Porque si estamos en un sistema en donde nada más estamos viendo a ver quién tiene más, quién tiene menos, quién es mejor, quién no, Mm. y eso lo hacemos desde los niños, desde los pequeñitos, quién lleva la mejor lonchera de mamá, Ajá, ¿quién tiene más quién decoración tiene en su más decoraciones, quién tiene, o sea, quién lleva, o sea, al final de cuentas, creo yo que no estamos volviendo consciente en que estamos individualizando demasiado algo que al final se soluciona en un sistema. ¿Y cómo evitar esa frialdad entonces, verdad? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en estos dispositivos cuando tú y yo éramos niñas, por ejemplo, entrábamos al baño y leías las etiquetas de los botes de shampoo, por ejemplo. Exacto, exacto. Hoy, O te metías con un libro de cuentos, porque ahí era exactamente, hoy por hoy Ujú, pasamos horas en el baño para bañarnos, para sí, retocarnos, para peinarnos, para lo que sea, y todo el tiempo estamos con el bendito teléfono. Por ejemplo, antes nuestros papás eran bastante sociables porque si sí. estaban haciendo la cola en el seguro social, por ejemplo, conocían a Hablaban. fulanito, a menganito, aquí y Sí, allá. sí, Hoy sí. ves que ya no existen esos vínculos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, en este caso que en el mes de junio estamos hablando de papá, ya vamos a adentrarnos muy bien en nuestro tema, pero por ejemplo, mi pregunta para ti como terapeuta es, ¿cómo influye la figura masculina, la figura de papá, en no romper esos vínculos y no volvernos tan fríos en este mundo cruel, dirían por ahí? Ay, es que creo que influye, bueno, influye en muchas cosas, pero justamente el haber tenido una herida de papá de ausencia, Ujú, que el contacto físico y lo que nutre y el hablar y todo eso
lo refuerza un poco más la relación con mamá. Ujú. ¿Verdad? Papá es el que nos ayuda justamente a tener esa seguridad, Esa o sea, certeza, ¿verdad? exacto, la seguridad en cómo yo me acerco, pero fíjate, ahorita que estabas mencionando esto de que antes uno hablaba y todo, creo que también eso depende mucho del estado socioeconómico de una persona. Ujú. Rápidamente voy a dar un ejemplo. Tengo a mi ex asistente está en el hospital y durante un tiempo tuvo que estar en un hospital privado y bueno, por cuestiones económicas la tuvieron que pasar a un Ya la hospital bolsa no dio nacional. para más. Sí, la tuvieron que pasar a un hospital nacional y yo la fui a ver a ambos lados, ¿no? El hospital privado y el hospital nacional. En el hospital privado nadie te habla, nadie te saluda, o sea, y yo iba a la unidad de intensivo, o sea, en un lugar en donde tú sabes que la gente que está ahí está Está sufriendo pasándola por algo, mal. está Ajá. pasándola mal, ¿verdad? Sí, pero te saludaban nada más de buenas noches, buenas tardes, ya, y ya no, así. En el Hospital Nacional, hasta una mascarilla me dieron. Mm. O sea, cuando entré y la señora, ¿y usted por qué viene? ¿Y qué le pasó a su paciente? ¿Y qué le Ajá. pasó a esto, no? Y empiezan a Y, y, recomendarte y que si empeza- quieren y cremita y... empezás a escuchar las historias de toda la gente y tú decís, esta es la realidad. Claro. Allá también es esa la realidad. Pero ¿por qué creer que la tengo que llevar solo? Ujú. ¿Verdad? O sea, ahí creo que también tiene que ver en cómo estamos educando, ¿verdad? Porque a veces es como las cosas de la casa no hay que decirlas, los hombres lamentablemente aprendieron a que no hay que hablar de ellos, o sea, de sí mismos, no tienen que ser cariñosos, no tienen que ser esto, pero los ves interactuar con un animal, por ejemplo, hablábamos de tus perros, ¿verdad? Ujú. Y tus hijos seguramente con ellos son lo más cariñosos del mundo, Total. ¿verdad? Pero porque se les dio permiso Ujú. también. Entonces creo que esa frialdad tiene que ver con eso, el cómo Sí, te das permiso de conectar desde ahí. y que sabes que, por ejemplo, ves a un papá cariñoso o a una mamá, perdón, a una pareja cariñosa, el Ujú. hombre cariñoso con su pareja y ya los amigotes, ay, sí, te tienen debajo del zapato y aquí y allá. Entonces, el hombre siempre ha sido muy criticado por la Sí, sociedad. ¿Verdad? sí. Porque tal vez tienen, y por eso es que de la puerta de su casa para adentro, él le demuestra todo el amor, es su princesa, es su Ujú. muñeca, es todo lo que se En puede, la privacidad. pero fuera no se puede por el que dirán. O el que no aprendieron cómo hacerlo afuera. Exacto. O sea, eso también es una Sí, porque hay parte. personas, siempre existe la excepción a la regla y hay Ujú. hombres que dicen, yo soy así, yo la amo aquí y allá afuera, soy amoroso aquí y allá afuera, Exacto. y lo trascendental en todo esto, cuando esos pequeñitos, esos hijos están viendo ese gran ejemplo de cómo el papá honra a su mamá y Sí, viceversa, ¿verdad? sí. Entonces es eso lo que se lleva en la sangre y es eso lo que van Van a a replicar, es que creo replicar. que eso es cuando uno entiende y ve de que cuando estamos pequeños aprendimos justamente cuál va a ser la dinámica en cómo nos vamos a relacionar de adultos. Ujú. Ahí, solo con que demos una vistita a eso y nos preguntemos cómo crecimos, estuvo papá, estuvo mamá, cómo fue que yo expresaba el amor, cómo está mi autoestima, Claro. ¿verdad? Porque a veces, y en las mujeres yo creo que a veces digo yo, bueno, no debería de hablar de esto porque pues no soy la modelo que fuera, pero ahí digo, no, es justamente el estigma de que nada más tienes la potestad de hablar de autoestima si estás delgada, Ujú. ¿verdad? Pero eso te lo enseñaron, Claro. ¿verdad? Y ahora, antier estaba viendo justamente en unos vecinos que tengo, una niña de 14 años operada de nariz, operada de esto, y uno dice ahí, ok, está bien, lo entiendo que quieras hacer eso, pero a esa edad tendrás la fuerza y la salud mental para decidir y aceptar tu cuerpo así como está. Claro, y empiezan a muy temprana edad y el apoyo de los papás. Y Exacto. imagínate del papá cuando su princesa, su hija, su muñeca es, porque regularmente los papás, yo no sé si tu papá fue así contigo de, está muy pequeña para pintarse los labios. Claro, no te Usted es mi niña, dejaban, usted es no mi te muñeca, dejaban, usted es una exacto. nena todavía, no puede pintarse las uñas. O pintarse el pelo a los 13, 14 años. Y hoy Exacto. vemos niñas hasta rapadas, pues. Y es que una cosa es como lo que el estigma social, pero otra cosa es que hemos dejado que se haga
con tal de, te acepto así como eres. No, no la estás aceptando así como eres. O sea, al final, porque yo digo, ok, esta Sí, porque niña, así no es. así no es, exacto. O sea, ahorita digo, esta niña a esa edad que está aprendiendo, ¿no? Y mi pareja también así me dice, ¿cuántos años tendrá esa niña? Porque él fue el primero que se vio y yo le digo, no sé, yo creo que como 14, porque hace tiempo estaban así. Y me dice, ¿y ya está operada? Y yo, Y ahora imagínate la percepción de esa niña del mundo. exacto, exacto. Y ahí es donde entra lo importante de tener una figura paterna. Que la figura paterna es la que te da. Justamente la validación en la autoestima, Ujú. ¿verdad? Si, por ejemplo, yo tuve un papá que de pequeña me decía, así te miras perfecta, así eres linda, tú eres inteligente, que si te das cuenta, la mayoría de hombres jamás critican un físico, Ujú, ¿verdad? ujú. Porque ellos aprenden a eso, a valorar justamente así como estás. Si estás delgada, si estás alta, si estás con celulitis y no, o sea, hay hombres que inclusive te dicen, yo ni me fijo en eso. ¿Verdad? Claro, si ven a una mujer bonita, si está el estigma de eso, pero no, no le vas a decir a una hija, no, es que tú te tienes que ver así, Ujú. ¿verdad? Claro, hay papás que sí, ya estás Hay panzoncita, ya excepciones a estás la esto, ya estás lo regla. otro. Hay Y que excepciones, de pero hecho te lo dicen cuando son papás amorosos, presentes y cuidadosos, te lo dicen con mucha mucho amor, sutileza. ¿Verdad? No exacto, te dicen, con mucho ay, qué amor. gorda o qué flaca estás. No, o No, sea, exacto. mi amor, usted es una princesa. Es importante que empiece a tomar cartas en el asunto o tener un estilo de O tener vida. un estilo, ajá, Exacto. exacto, es que es eso, al final, ¿en qué afecta? Bueno, ¿en qué afecta que un papá no esté? De adultos, primero, uno de mujer, porque vamos a hablar de mujeres en Ujú, específico, porque en el hombre afecta de manera diferente, ujú. pero, bueno, primero, ¿a qué le vamos a llamar papá ausente? A veces papá está físicamente, pero no estuvo emocionalmente, Claro, es el ¿verdad? papá que sale a las 5 de la mañana, los hijos están dormidos, regresa a las 9 de la noche y No los hijos están hablan dormidos. o es nada más la figura de autoridad, Ujú, ¿verdad? Porque mamá está ahí de que cuando él venga le voy a contar, ¿verdad? sí. O papás que creen que porque, por ejemplo, están separados, pero como los fines de semana pasan con los niños o llegan a la casa y les dan dinero y les compran esto, creen que son unos papás presentes. No. Mm, O sea, papá ausente significa que emocionalmente no contuvo. ¿Verdad? No cumplió con el rol y con la función psicológica, no es ni siquiera un rol de sociedad, claro. ¿verdad? Sino que es la función psicológica y la función psicológica de un papá es reafirmar mi autonomía, Ujú. reafirmar mi independencia, ¿verdad? Que entonces van a decir ustedes, o sea que las mujeres que se creen que pueden con todo están bien porque tienen independencia, no, tampoco, porque ahí está lo contrario. ¿Verdad? Ahí está lo contrario. Aprendiste tanto que un hombre no es indispensable, que es como yo puedo con todo, ¿verdad? Pero porque no tuviste esa figura que realmente te pudo contener. Y lo malo es que cuando estamos en relaciones de pareja, queremos, y esto es a manera inconsciente, que la pareja tome ese lugar. Y ahí es donde, como diría una amiga, explota la ampolla, Exacto. ¿verdad? Y se hace un regadero y entonces repetimos el patrón y lo empeoramos totalmente. Sí, Y los más afectados en este caso, pues totalmente son los hijos. sí. Y inclusive cuando hay ausencia de papá, inclusive está el no puedo tener hijos, Ujú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque papá al final de cuentas es la semilla, ¿sí? Mamá es la casita, lo que ujú, ocupa. Desde las terapias sistémicas, papá significa justamente ese orden del amor, ujú, ¿verdad? Entonces, cuando el orden de dar y recibir. Entonces, cuando hemos tenido, por ejemplo, un papá muy autoritario, ¿verdad? Muy crítico, muy frío, muy ausente emocionalmente, entonces, de adultas, es fácil llevarnos con alguien así, pero a veces entonces nos cuesta poner límites. claro. ¿Verdad? Es fácil y todo. O, por ejemplo, me convierto en una mamá que siempre está atendiéndolo, diciéndole cómo vestirse, haciendo todo lo de la casa y no, tú quédate ahí, tú no hagas nada. O sea, me quedo con el rol de mamá
con él, no lo regaño, le digo, hay que hacer, hay que, o sea, Permisiva totalmente. y ni es permisiva porque no te estás permitiendo absolutamente nada, simplemente estás creyendo que la casa tiene que tener tu control. Ujú. Entonces te casas con alguien o te pones con alguien que ni siquiera sabe del rol masculino, ¿no? O sea, no lo pone a la vista. Y el problema de relaciones así es que tarde o temprano te terminan engañando, Total. porque no está casado con una pareja que de verdad lo contenga también a él, sino que Ujú. está casado con mamá. Y Y que él también trae sus heridas y entonces sí, eso es un acabose. Así que, mi querida María, los tenemos que ir a una breve pausa y seguimos conversando, por supuesto, de esas heridas de un padre ausente. Breve pausa y volvemos. Y ya estamos de vuelta, estamos conversando con la licenciada Marielos Miranda. Antes de continuar con este tema que seguramente no nos da tiempo de de hablar. describir todas esas heridas, porque pues considero que si has tenido 100 pacientes con estas heridas de padre ausente, a Sí, cada uno le ha afectado de forma distinta. Entonces, sí, pero yo creo que esos 100 pacientes hacen la diferencia del resto de las personas que tienen heridas por un padre ausente porque ya iniciaron terapia. sí, Eso es porque algo lo vuelven importante. consciente. Es que es Exactamente. eso. Entonces, antes de continuar con nuestro tema, ¿dónde podemos hacer una cita? Porque eso es algo Sí. importante. Ese es el primer consejo, ese es el consejo de los consejos. Empiece a ir a terapia. Yo siempre digo, cuando uno ya está harto de estar mal, entonces es momento de justamente ir a terapia. Mm. ¿Dónde pueden ubicarme? Pues búsquenme en redes, en Google, en donde sea, como Marielos Miranda. Ahí les va a aparecer todo. Mi Facebook, mi Instagram, mi Y página, lo lindo todo, es que ahí todo. también se puede hacer la cita, Sí, ¿verdad? Ahí ahí se pueden mismo, ver, ahí pues mismo. esos espacios que hay Sí, ahí disponibles. les va a aparecer un calendario, de una vez lo ponen su horario, el que más les facilite. Yo siempre digo, si ven ahí que el horario no es tan, háblenme, porque a veces podemos hacer ahí Algún algún movimiento. movimiento que ayude. Y ahí mismo se paga y todo, y luego yo ya me comunico con las personas y estamos listos para ser Pues atendidos. perfecto. Mira, el tiempo se nos hace tan corto y estamos hablando de esas heridas que son tan trascendentales que llegamos a ser pareja, abuelos, bisabuelos y Ujú. seguimos arrastrando todas esas heridas, seguimos teniendo problemas de autoestima, seguimos teniendo dificultades para Sí. relacionarnos porque tú ya bien nos decías que esa figura paterna es la que nos da esa certeza, esa seguridad de que existimos y que valemos en En este el mundo. trabajo, inclusive. Exacto. O sea, en el trabajo, qué tan exitoso soy yo en el trabajo de creérmela, es justamente esa fuerza me la da papá, Ujú. me la da papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el creer en mis propias habilidades, en mis propias destrezas, en estas partes de decir yo sí puedo generar, o sea, yo sí puedo hacer. La verdad es que papá siempre va a ser una fuerza que lo que va a hacer es sostenerme, pero no desde el lado tan amoroso, sino que es como el lado de tomar mi sombra. Ujú. El lado de tomar mi sombra es también esa parte en donde pongo límites, en donde exijo respeto, en donde hablo de lo que siento, en donde tengo esas conversaciones incómodas. De hacerme fuerte, Sí, esforzada, valiente, de hacerme, sí, de hacerme responsable, de mí misma, honorable, sí, de ¿verdad? todo. Yo siempre digo de que todo el mundo sepa que Marielos Miranda pasó por este mundo y Sí, esa gallardía, esa altivez en el buen sentido de la palabra que podamos sí, tener en este mundo, ¿verdad? Pero las sí. personas pues actuamos de forma totalmente diferente. Imagino que en terapia has tenido eh, personas probablemente con una historia de padre ausente muy parecidas, pero que los dos han actuado de forma totalmente diferente, ¿verdad? Sí, con polaridades, es que es parte de... Una de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es que, porque a veces papá está ausente, pero mamá empeora la ausencia hablando mal de papá.
Sí, porque se toma ese rol de: "Ay, ahora yo voy a ser tu papá Porque es esto, porque... porque es lo otro, y al final tampoco se trata de eso. Al final si un papá decide ser ausente, porque hay hombres que deciden irse, ¿verdad? Y Total. no estar, Y que no puedes, algo importante es que no puedes obligar a nadie a nada. no se pueden quedar. Y tener la certeza que si se quiere ir, lo mejor que puede hacer también por el hijo es irse, Ujú, ¿verdad? ujú. No porque tú tengas que ser mamá y papá, ¿verdad? Porque no, esa es otra de las cosas que creo que últimamente se ha tergiversado, en donde la mujer tiene que ser las dos cosas. No, tú tienes que seguir siendo mujer y tienes que seguir siendo mamá, Ujú. ¿verdad? ¿Y qué pasa si no tiene papá? Te aseguro que va a haber una figura paterna. El tío, el abuelo, ¿sí? Algún maestro, el pastor de la iglesia, el sacerdote de la iglesia. O sea, siempre hay alguna figura paterna y es mejor que el hijo elija quién va a ser su figura paterna a Ujú. exigirle de, ahí tenés que estar, ¿verdad? Claro, sí hay que fomentar el respeto a tienes un papá, ¿verdad? Él se fue, no porque no te haya querido, sino que simplemente él tenía problemas. Porque un hombre que no está ausente es un hombre que tampoco aprendió. Tiene muchas heridas detrás y no está listo para resolverlas. Y hay hombres que pasan toda la vida, o sea, un alcohólico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esa es una herida de ausencia de papá. Mm, Bien, todas las adicciones tienen que ver con una herida de papá, wow. todas las adicciones. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta de que hay una historia detrás. Ujú. Entonces, ¿por qué tengo que ocultarlo también, no? Porque hay mamás que arreglan las cosas. No, sí va a venir, no, sí te va a traer esto. Ah, bueno, si le estás diciendo tantas cosas, tú sos la que está provocando la herida de traición en tu hijo, Totalmente. ¿verdad? No es tanto papá, es mejor de decirle, mira, que yo sé que quedaste hoy, yo sé que va a venir hoy, pero puede que papá no venga, ¿sí? Así que si papá no viene, vamos a hacer esto, Ujú. ¿verdad? Y vas a estar conmigo. Y es que, ¿sabes que hace unos días escuchaba el testimonio de una persona ya adulta, más o menos 75, 80 años, y él decía, eh, siempre es importante, él hablaba de la admiración y del poder de las palabras, y él decía, Sí, para mí ha sido muy admirable el papel de mi abuela y de mi mamá en mi vida. sí, Y hablaba de lo importante que fue el que su papá no estuviera, para él fue positivo, lo ujú, conoció cuando él tenía 50 años de vida, imagínate el papá no sé cuántos tendría, exacto. y pues solo le dio la mano, le dijo mucho gusto, pero su mamá y su abuela tuvieron un papel tan importante sin dañar su mente ni De su respeto. corazón, Ujú, que eso le permitió a él ser un hombre exacto, honorable. Y entonces él exacto. decía, yo Ujú, aprendí y hablaba de ese consejo que su mamá y su abuela le decía, que siempre ellas al hablarle a él, lo que pensaban, lo filtraban por el corazón y después lo decían. Y entonces él ujú. nos hacía hacer ese ejercicio que de hecho los árabes saludan así, ¿verdad? Y entonces decía, aprendí que lo que pensaban mi mamá y mi abuela, lo filtraban por el corazón y luego me lo decían. Qué Nunca lindo. recibí Ujú, un mal ujú. comentario, ni eso. Por supuesto, dañó otras áreas de su vida, Claro, como ya tú bien lo decías, la presencia de su papá, sí. pues definitivamente le hizo No mucha estuvo, falta, claro. pero no generaron más heridas. Exacto, es que es eso. Yo creo que al final es saber que s- al final tu elección fue mala, o sea, Ujú, pero no quiere decir también de que ha sido mala porque, ay, eres la peor persona y la peor mamá del mundo. No, ujú, desde tus heridas elegiste a alguien que seguramente tiene heridas parecidas a las tuyas, pero no estaba listo. Esa era claro. la diferencia. Los tiempos eran diferentes para A sanar. veces es mejor solo que mal acompañado. Pues sí, pero al final también volvemos a lo que hablábamos al inicio. Tampoco puede estar uno con el pensamiento de voy a estar solo toda la vida porque prefiero que no me dañen, Ujú, ¿verdad? Es que al final yo decido si algo me daña. claro. Yo puedo estar con alguien que al final es como tirar la moneda al azar Ujú, y saber si alguien me va a dañar o no. Es que eso está en el otro. claro. En mí está dar lo mejor de lo que yo soy. Si Ujú. la otra persona decide dañarme, decide irse, decide no estar conmigo, bueno, está bien. Desde tus heridas lo acepto.
Y entonces, qué consejos? Yo sé que hay muchas terapias, hay muchas Sí, técnicas, muchas herramientas, pero ¿qué le dirías a todas esas personas que hoy nos escuchan y dicen, es que usted no conoce mi historia de historia. cuánto mi papá me hirió, me lastimó, como tú ya bien lo decías, pudo haber sido un papá presente, pero misógeno, grosero, Machista, machista, o sí, un papá que abusivo, totalmente se desentendió, pudo haber o habido a abuso. un papá abusador. Ujú. Entonces, sí se puede tratar esta herida del abandono paterno, pero ¿cómo empezar a ver esa luz en ese túnel? ¿Qué dirías? Mira, hay gente que inclusive ahorita me vino a la mente un caso que tuve que me dijo alguien, yo no supe absolutamente nada de mi papá, mi mamá se murió y yo no sabía absolutamente nada, ¿verdad? Ujú. Al final, honestamente, la terapia que creo que a mí me ha resultado y que últimamente creo que es no la más fácil, pero es la que te da mucha información y eso es lo que uno busca, son las terapias sistémicas, ¿sí? ¿Por qué terapias sistémicas? Porque cuando empezás a darte cuenta que uno viene de un sistema y que el sistema simplemente empieza uno a repetir patrones, repetir Mm, creencias y uno se tiene que ir dando cuenta a nivel inconsciente el efecto que tienen esas creencias. Hay muchas dinámicas y muchos ejercicios que ayudan inclusive a obtener información sin que el papá esté presente. Sabes que el otro día me enviaban era una broma y decía, es que siempre encuentro al mismo hombre abusador, pegón Sí, o machista, ¿verdad? Y entonces le hacían la pregunta, ¿y a dónde lo está haciendo a buscar? ¿Verdad? exacto, sí. Si es al ring de boxeo, si es a un país latinoamericano donde pues, se cataloga al hombre como extremadamente machista, o si dices, bueno, todas las parejas que tengo, tienen algún vicio, ¿a dónde lo está haciendo a buscar? Y entonces Desde las creencias. lo Ujú. importante aquí en estas terapias sistémicas es que es bien doloroso, porque tienes que escudriñar y descubrir muchas cosas que probablemente no querías sacar a la luz, pero Sí, hay que indagar mucho, sí. ¿verdad? A mí una de las cosas porque una de las leyes que tiene la terapia sistémica es aprender a ver la ley del espejo y Ujú. saber que tu pareja es tu espejo y se convierte en un maestro que te guía hacia tus heridas. Así Sí, es. entonces a mí me ha ayudado mucho esa visión y con pacientes y también en la vida personal, porque en lugar de estar esperando y desde las expectativas que nos enseñaron de lo que tendría que haber sido una pareja, por ejemplo, mi papá fue cariñoso, entonces mi pareja tiene que ser cariñosa, o mi Ujú. papá no fue cariñoso, pero yo ahora sí quiero estar con No, y alguien es que él cariñoso. trae su propia crianza, Pero al sus final, propias heridas. exacto, y al final te vas dando cuenta que todo eso fueron expectativas, que forman parte de tus creencias. Y a veces te encuentras con alguien que tal vez es igual a tu papá o es todo lo contrario a tu papá, precisamente porque te va a mostrar ese lado. Ujú. Te va a mostrar justamente tus heridas y te va a mostrar las de él. Total. Entonces, al final, a mí por eso creo que me encantan las terapias sistémicas porque me ha ayudado a irme dando cuenta de que yo todo me lo tomaba a veces de que, hizo esto porque de plano no me quiere, Ujú. ¿verdad? Antes, mucho antes. Ahora hizo esto porque también él está herido, Claro. ¿verdad? Y yo tengo que aceptar que también yo soy así en ciertas cosas y también lo puedo herir. ¿Verdad? Al final es ir aceptando y ir dándonos cuenta de que el objetivo de la terapia sistémica es que aprendamos a tener un equilibrio, pero no desde el cumples mis expectativas y si Mm, yo te doy el desayuno, tú me haces la cena. No, yo te puedo dar el desayuno todos los días, si eso es lo que yo quiero y es mi forma de mostrarte amor, claro. ¿verdad? El otro de repente su forma de mostrarte amor es llenarte el carro de gasolina. Y a veces ni siquiera uno dice, no, pues que es bien frío porque ni siquiera una tacita de café me Solo da. leche, solo me fulea el tanque. Es que a veces ni siquiera lo volvemos consciente porque lo creemos que es una Una obligación, obligación, sí. ¿verdad? Entonces, Pero también ahí influye mucho la parte de la comunicación, claro, ¿verdad? O sea, totalmente. que la persona te diga, mira, María de los Ángeles, mi
forma de agradecerte, de amarte, de cuidarte, es saber que tu carro tiene el servicio al día. Y a veces no te lo puede decir. Sí. Es que ahí es donde tenemos que recordar que el hombre no fue educado para decir que siente. Ujú, Sí. ujú, De repente sí te va a decir, ahí está, ya lo hice. ujú. Sí. Yo me doy cuenta a veces, por ejemplo, yo estoy trabajando y de repente cuando siento, hay olor de café y llega con mi tacita de café al... Un cafecito de aquellos cubanos que uno dice, uy, eso no No, es, no, ya sabe que no puedo tomar café cubano. No, eso no, no es lo no. mío. Ahí sí no, ya sabe que no. Entonces ya sabe que tomo el café Normal. aguado, dice él, el guatemalteco, que no le gusta a él, pero a mí sí. Pero es eso, ¿no? O sea, yo me di cuenta que era como, bueno, está bien. O sea, hasta tomarse el tiempo de que no me lleva el mismo café de él, me lleva el que a mí me gusta. Y mira qué lindo porque esto, pues podemos decir y darle sermones de horas a los hijos, pero los hijos siempre Sí, siguen los patrones, el ejemplo, qué es lo que hace papá con mamá, sí, cómo trata papá a mi hermana mayor, sí, cómo total. es conmigo que soy varón, por Ujú, ejemplo, cómo ha fomentado en mí esos valores, pero que yo veo que él sí los aplica y exacto. viceversa, ¿verdad? Así Es que, cuestionarte las creencias. Yo creo así que eso es, es, al final. totalmente. Así que, mi querida Marielos, ya tenemos que despedirnos. ¿Qué mensaje dejas para todas esas personas que, pues bueno, en este mes de junio festejamos la vida y la presencia de esas personas que han decidido ser esa figura paterna tal y como son? Pero para todas esas personas que dicen, sí, a mí me ha afectado muchísimo el no tener a mi papá o tener un papá ausente. ¿Qué recomendación doy? Yo creo que la mejor es, tuviste el papá perfecto que Ujú, la vida te pudo dar. total. Sea porque no estuvo, sea porque sí estuvo presente, sea porque abandonó, sea porque te dio todo. El papá que tuviste es el perfecto. Ahora tu responsabilidad es saber que tengo que sanar para aceptar precisamente el que lo que él hizo fue lo mejor que pudo haber hecho. Era el que tenía que ser, el que estaba Eso destinado a es, ser. eso es. Totalmente. Y pues el segundo paso es vaya terapia. Mira qué Sí, lindo el poder incluirte en una terapia grupal, en sí. donde te das cuenta que muchas personas están pasando por lo mismo que tú y el complemento idóneo, pues la terapia individual. Así es. Nuevamente te encontramos como... Marielos Miranda, ahí pueden verme en Google, ahí encuentran mi nombre y van a encontrar el Instagram, TikTok, bueno, todas las cosas ahí que puedan haber. Pues perfecto, muchas gracias por estar con nosotros hoy y grandes sorpresas, lo digo en público, grandes sorpresas Sí, vienen para el próximo mes porque sí, sé que sí, estás sí. con proyectos nuevos y sabes que esta siempre es tu casa. Así Gracias, que aquí desde vamos a ya, estar. bienvenida. Así que Dulce Alonso y Francisco Mes, gracias por apoyarnos a poder transmitir este programa. Así que será hasta mañana cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Hasta mañana. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.